Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fracaso de la selección argentina en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y por qué Argentina se queda afuera frente a Francia sin posibilidades de pelear por una medalla? Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. Sin dudas para mí, teniendo en cuenta las aspiraciones que tenía Argentina, teniendo en cuenta el plantel que había llevado, era una de las candidatas como mínimo a lograr una medalla y quedarse afuera en cuarto de final lo considero un fracaso. Teniendo en cuenta, como le digo, los jugadores que había llevado, teniendo en cuenta que junto a Francia y España eran los tres mejores planteles y que ni siquiera logra meterse en la lucha por la medalla, porque si hubiese caído en semifinales, bueno, todavía queda la posibilidad de un bronce, pero ni siquiera. Se queda eliminada en los cuartos de final, teniendo, por ejemplo, para mí, al mejor jugador del torneo en la previa, ¿no? Que era Julián Álvarez. Sin embargo, Argentina en los últimos Juegos Olímpicos nunca ha logrado hacer pie. Después de lo que fue el rotundo éxito de Atenas 2004 y Pekín 2008, donde se llevó la medalla dorada en ambas ocasiones, ni siquiera logró clasificar a Londres 2012 y en Río y en Tokio directamente se quedó afuera en fase de grupos. En esta ocasión no fue el caso, por lo menos logró atravesar esa instancia, pero no de la mejor manera, ya que era clara candidata en su grupo a pasar primera y la derrota frente a Marruecos en la primera fecha le terminó costando carísimo porque hizo que se tenga que enfrentar probablemente a la gran candidata que es la selección local y bueno, por eso terminó quedando eliminada. Argentina en general para mí tuvo unos Juegos Olímpicos de menor a mayor. Comenzó jugando el peor fútbol posible en el primer tiempo frente a Marruecos. De casualidad se va perdiendo 1-0, pero Argentina jugó horrible esa primera parte frente a los africanos. Después del segundo gol de ellos levantó y bastante, mostró mucha más actitud y evidentemente más con el ímpetu que con fútbol en sí. Logró casi empatarlo, pero bueno, después el famoso gol que se anula, el partido suspendido. Juega bien frente a Irak, en un primer tiempo quizás un poco más dubitativo, donde termina empatando 1-1. Logra después en la segunda parte marcar 2 goles e imponerse 3-1. Creo que fue un correcto partido frente a Ucrania. No me volvió loco, pero creo que fue superior a la selección europea. Inclusive podría haber marcado algún que otro gol más, pero con el 2-0 le alcanzó. Lamentablemente no le alcanzó para pasar primera por un gol. En realidad termina con la misma diferencia que Marruecos, pero como en el duelo directo perdió frente a los africanos, termina pasando segunda. Y no es un dato menor, porque Argentina debería haber buscado ese gol más, con más énfasis quizás, porque hubiese tenido que enfrentar a Estados Unidos y no a Francia, lo cual para mí era decisivo porque Argentina hubiese tenido muchas más chances de ganarle a los estadounidenses, teniendo en cuenta que justamente frente a Marruecos perdieron 4-0, que ganarle a Francia, que todos sabemos lo que es primero jugar frente a la local y lo que es jugar contra la mejor selección para mí que tiene estos Juegos Olímpicos. Ya en los cuartos de final fue un partido muy parejo, para mí Argentina tuvo varios tramos en los que jugó mejor, pero lamentablemente no encontró el gol, que eso es un tema que vamos a hablar seguramente, y se termina quedando afuera en los cuartos de final sin chance de medalla, porque mínimo para poder pelear en eso tenés que llegar a las semifinales y a partir de ahí tenés doble chance. Si ganás las semis vas por la plata o el oro, y si evidentemente perdés tenés la chance de jugar por el bronce. Respecto a las causas o el responsable, está claro que en Argentina hay un objetivo que ya antes de que arranque el torneo se hablaba y mucho de lo que podía llegar a limitar al equipo y evidentemente con el resultado puesto más se va a hablar de él, que es el técnico, Javier Mascherano. Un entrenador que la realidad hace rato para mí debería haber dejado el cargo, es más, él lo puso a disposición más de una vez. El presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, decidió que continúe con el proyecto, lo convenció de que siga, pero está claro que Mascherano no termina de convencer. En muchos casos sus equipos no juegan bien. Para mí no fue el caso puntualmente de estos Juegos Olímpicos que por culpa de Mascherano le haya ido mal a la selección argentina, pero sí es cierto que es un ciclo desgastado y que ha ido de fracaso tras fracaso, porque su primer gran torneo, que fue el Campeonato Sudamericano del año 2023, donde buscaba la clasificación a la Copa del Mundo Sub-20, fue un desastre. Argentina quedó eliminada en fase de grupos. De casualidad le dieron la sede a Argentina y logró clasificar a esa Copa del Mundo, donde lamentablemente tampoco tuvo buenos resultados, rápidamente quedó eliminado. El preolímpico quizás fue un poco mejor, terminó en segunda posición y logró esta clasificación a los Juegos Olímpicos, pero nuevamente pasa lo mismo. En los Juegos Olímpicos no termina de obtener un resultado, que es lo que se buscaba, sobre todo por la calidad de jugadores que tiene,
y Mascherano para mí tiene los días contados o debería tenerlos, porque más allá de que para mí hubo una mejora quizás en el juego, está claro que no es el técnico que necesita esta selección para seguir creciendo con los jugadores además que tiene. Y lo vuelvo a decir, para mí caerle al técnico es la fácil, decir que planteó mal los partidos, decir que hizo mal los cambios y seguramente en más de un caso tengan razón. Hay partidos, por ejemplo, como el de Marruecos que Argentina no comenzó bien, el partido frente a Francia es otro ejemplo de que el planteo de Mascherano quizás no era el más adecuado, algunos cambios que no se entendían, constantemente cambiar los laterales, sacar futbolistas, poner otros. La realidad es que no terminó de quedar muy claro la idea de Mascherano y confiaba más, creo yo, sobre todo en un circuito de juego que estaba bastante aceitado con futbolistas que se conocían, ya que, por ejemplo, frente a Francia, 3 de los 4 volantes juegan el mismo tipo, que es Boca. X Fernández, Medina y Zenón evidentemente iban a tener o estar en la misma sintonía que cualquier otro jugador que hubiese jugado en esa posición, porque hace mucho tiempo que vienen jugando juntos. Dicho esto, creo que el técnico no es el único culpable, o ni siquiera siento que haya sido el principal culpable, porque creo que hubo momentos de buen fútbol y que evidentemente, más allá de que es fácil restarle méritos, creo que hubo otros factores, o mejor dicho, quizás otros apuntados a tener en cuenta para que el rendimiento de Argentina, o al menos el resultado, no haya terminado de ser el esperado. Creo que sin duda para mí el principal problema que tuvo Argentina, o al menos lo que para mí no funcionó y termina siendo clave para que la selección no logre avanzar a una instancia más decisiva, fueron los mayores que se llevó. Como sabrán perfectamente, en los Juegos Olímpicos todas las selecciones tienen la posibilidad de llevar 3 futbolistas que superen el límite de edad de 23 años. Argentina, en este caso, decidió, ante la imposibilidad de llevar quizás a las primeras opciones, que eran Di María, el Dibu Martínez, llevar a Jerónimo Rulli para que sea el arquero titular y reemplace a Leandro Brey, que lleve a Nicolás Otamendi para que se haga cargo de la saga central y llevar a Julián Álvarez, que parecía un refuerzo de lujo teniendo en cuenta la calidad de Julián y todo lo que ha aportado en la selección mayor. Lamentablemente para mí estos 3 jugadores que les mencioné no funcionaron y me animo a decir que en algunos de los casos fueron de los puntos más flojos de la selección. Comencemos hablando del arquero, Jerónimo Rulli. No digo que haya tenido responsabilidad ni mucho menos, y creo que salvo un gol, que fue el primero de Marruecos, donde siento que podría quizás haber anticipado a cortar el centro que termina en ese primer tanto, en el resto no hay responsabilidad de Rulli ni mucho menos. Sin embargo, sí siento que en muchas ocasiones lo vi inseguro, no lo vi bien saliendo con los pies, y sobre todo no sentí que en ninguna de las jugadas que quizás Argentina necesitaba a un arquero de jerarquía haya sido ese salvador que muchas veces vemos y que evidentemente le da un plus al arquero. Uno lleva un arquero mayor, uno lleva un arquero con más seguridad para justamente te salve en algunas ocasiones, y siento que Rulli nunca cumplió ese rol, más allá de, como les digo, no haber tenido ningún error puntual en sus segundos Juegos Olímpicos. Nicolás Otamendi para mí es otro caso diferente, porque si bien es cierto, te da experiencia, te da esa voz de mando en la saga, siento que muchas veces quedó pagando. Y hay 2 imágenes claras que son el gol de Irak, que nos marcan que Otamendi llega lejísimos, y ni hablar el gol justamente de Francia, que inclusive en esa misma jugada se la volvieron a hacer en el segundo tiempo y el mismo jugador le cabeció a Otamendi que, dormido, perdió la marca o lo que sea, terminó pegando en el travesaño y de casualidad no fue el segundo de Francia. Creo que fueron unos Juegos Olímpicos bastante flojos de Otamendi, que justamente iba para aportar seguridad y en muchas ocasiones creo que es lo que no terminó aportando. Y sin duda lo más decepcionante para mí, o al menos sorprendente, fue lo de Julián Álvarez. Uno creía que tenía todo para ser la figura de Argentina y una de las figuras de los Juegos Olímpicos, por la calidad individual, por evidentemente el equipo en el que juega, por lo que puede aportar a la selección. Pero yo creo que Julián sabe él mismo que no fueron sus Juegos Olímpicos e inclusive los podemos calificar de malos. Un jugador que pocas veces apareció, con algunas pinceladas, con algunos pases evidentemente que denotan la calidad que tiene, pero sobre todo muy lejos del área y sobre todo lejísimos de marcar un gol. Se va con 0 tantos y Argentina eso evidentemente lo terminó sintiendo. Creo que en el caso de Julián, el exceso de partidos, toda una temporada con el City, jugar la Copa América, ir de nuevo a ahora los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que no tuvo vacaciones, el estilo de juego de Julián, de constantemente estar corriendo a los defensores y molestar, hizo que para mí no haya podido desarrollar su mejor juego y evidentemente no fueron justamente sus mejores Juegos Olímpicos. Más allá de los 3 mayores que para mí fueron un punto clave, porque justamente son los que te tienen que aportar esa experiencia o quizás dar un salto de calidad y en Argentina no lo lograron, también creo que hay otras cuestiones a tener en cuenta. La falta de gol para mí fue una de esas cosas, o al menos la falta de eficacia. Y me dirán, pero Argentina marcó 6 goles en la fase de grupos, ¿qué falta de eficacia?
Creo que Argentina generó mucho más de lo que terminó convirtiendo. Y sobre todo, creo que a Argentina lo que le faltó fueron número 9 que marquen goles. Tenía a Gondú en el banco, que siempre que entra te marca un gol, y en estos Juegos Olímpicos lo hizo también. Pero sobre todo Julián, que ya mencionamos, y Beltrán tuvieron Juegos Olímpicos muy flojos, lejos del área, las que tuvieron las desperdiciaron, y creo que son jugadores que lamentablemente no rindieron a lo que se esperaba. Comenzaron los dos siendo los 9 titulares de Argentina y se van de estos juegos con 0 goles ambos. Y también creo que los laterales fue otro problema que históricamente tiene la selección argentina y se vio también este sub-23. Soler para mí tuvo unos juegos flojos, más allá de algún que otro buen momento, comete el penal frente a Marruecos, pierde la marca en más de una ocasión, el partido frente a Francia entra 20-25 minutos y la verdad que fue muy flojo, varias jugadas en las cuales podría haber terminado en gol de Francia por algún que otro error de él y por eso lo terminan sacando. Amione para mí estuvo correcto, pero es central, no es lateral y tuvo que muchas veces jugar en esa posición ante la falta de un marcador por ese costado, y tanto Luján como García no me dieron seguridad ni a la hora de atacar o salir jugando ni tampoco a la hora de marcar. Creo que los laterales fue otro de los problemas que sufrió Argentina y que no pudo solucionar a lo largo del torneo. Es más, Argentina pasó de jugar con 2 laterales frente a Ucrania a cambiarlos completamente para jugar frente a Francia sin encontrar esa solución. Después hay decisiones que se pueden entender más o menos. Creo que hubo algunos aciertos, como la inclusión de Giuliano Simeone, que más allá de un flojo partido frente a Francia, fue de lo mejor de la selección. Sí, quizás no se entiende la poca cantidad de minutos que tuvo Claudio el Diablito Echeverri. Cuando ingresó siempre ha sido importante, siempre te da esa posibilidad de desbordar. Y un jugador que frente a Francia, perdiendo y necesitando quizás eso, solamente jugó 5 minutos, si no me equivoco. Realmente muy poco para un jugador que te podría haber cambiado el partido mucho más. Eso ya es una cuestión de la mano del técnico, de gustos personal. Puede acertar, puede errar, pero creo que principalmente los problemas son los que les mencioné antes. Me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen su opinión de lo que ha sido esta participación de Argentina en los Juegos Olímpicos, quién creen que fue el principal responsable, las cosas que fallaron, que se suscriban al canal activando la campanita y me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.